El Señor está preparando un ejército de misioneros o de discípulos, se puede decir también, a los cuales va a enviar por todo el mundo a anunciarle a la iglesia primeramente los juicios que Dios trae sobre ella. Y esa época ya ha comenzado. Ya el Señor está comenzando a levantar siervos y siervas de Dios, que habiendo renunciado a toda su vida, renunciando a todos sus planes de vida, y habiéndose entregado enteramente como siervos al Señor Jesucristo, van a ir a dar testimonio del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Van a predicarle a los creyentes que se salgan inmediatamente de las iglesias, para que se preparen para lo que viene, para que la iglesia se prepare para lo que viene. Dios está haciendo un llamado a los creyentes que se salgan de las iglesias y vengan a Cristo Jesús para establecer una relación personal con Él en la palabra, para ser enseñados por Él mismo, porque Él va a sacar a sus ovejas del redil. El redil es todo el cristianismo mundial, o sea, la iglesia. Y el Señor va a sacar a sus ovejas del redil y las está sacando ya. Porque la iglesia todavía tiene una parte que cumplir. Pero tal como están los creyentes en las iglesias y en los grupos a los que pertenecen, no están en condiciones de ser usados por Dios para lo que viene, para los propósitos que Él tiene para con la iglesia final. Esta será una iglesia invisible. Estos discípulos operarán en solitario, sin tener comunión con otros discípulos, ni con ningún tipo de grupo cristiano, sino que cada uno oirá la voz de Dios directamente y obedecerá las voluntades de Dios y hará la obra que Dios quiere que haga. Porque Dios tiene un plan personal y específico para cada persona, cada creyente que Él ha llamado a sus caminos. Y esto no es un privilegio de uno, sino de todos los cristianos. Todos aquellos que hayan creído en Jesucristo como su Salvador personal, Dios tiene para esa persona unas obras, como lo dice allí en el capítulo 2 de Efesios, donde dice que no fuimos salvados por obras, pero que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras ahí trata de esas voluntades específicas que Dios tiene para cada creyente. Ese no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Pero cada creyente puede elegir si someterse al señorío de Cristo para que se cumplan esos propósitos de Dios en su vida, o se va a quedar como simple creyente sin frutos y se perderá. Le animo pues, usted creyente, que asiste a algún tipo de iglesia, algún grupo, en casa o en templos, en denominaciones grandes, pequeñas, nuevas, modernas, antiguas, en cualquier grupo cristiano que usted se congregue. La palabra de Dios para su vida es que se salga inmediatamente de ese grupo. Rompa comunión con todo grupo cristiano. No se asocie con ningún otro cristiano. Así ese otro cristiano le diga a usted que él tiene el mismo sentir que usted tiene. Sepárese de esa persona. No se junte con otro cristiano. Quédese en su casa. Aprenda a oír la voz de Dios para su vida personal, para que Él le vaya dando esas voluntades
esas obras que Dios tiene preparadas para usted, ese propósito personal por el cual Dios lo trajo a Cristo. Dios no lo trajo a usted a Cristo para que usted siguiera viviendo en sus deseos, según sus propios planes, haciendo su propia vida, sino para que usted sea siervo, propiedad de Cristo, para hacer su voluntad. Pero como lo decía en otro audio, en otro video, en las iglesias no se está predicando el señorío de Cristo. Y la gran mayoría de los cristianos no tienen ni idea qué es lo que la Biblia llama andar en el Espíritu. Creen que andar en el Espíritu es tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, de visiones. Eso no tiene nada que ver. Andar en el Espíritu, según la palabra de Dios, es aquella persona que ha renunciado a sus planes de vida. Es aquel que ha muerto para sí mismo y vive solo para Dios. Ya no vive para sacar adelante sus planes y proyectos de vida y cumplir sus deseos, sino para hacer la voluntad de Dios. A eso es lo que le llama la Biblia, andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero como ya lo dije, y usted lo puede comprobar, eso no se está enseñando en su iglesia. ¿O si lo enseñan así? No, no lo están enseñando. Lo están distrayendo con charlas, consejitos, sobre cómo se debe comportar el esposo con la esposa, sobre por qué debemos ser buen testimonio en el trabajo, en el estudio, todo ese tipo de consejitos para ser buenas personas. Pero eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice allí en capítulo 14 de Lucas, verso 25, dice que Jesús, volviéndose a las multitudes, les dijo: si alguno quiere venir a mí y no aborrece padres, madres, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y a qué le llamaba Jesús ser discípulo? Es aquel que se vuelve su esclavo, esclavo de Cristo, que ya no vive conforme a sus propios deseos, sino únicamente para hacer la voluntad de Dios. Como lo dije al principio, porque Dios tiene una voluntad personal para cada persona, tiene un plan personal para cada creyente que Él ha llevado a sus caminos. Pero lamentablemente no todos los cristianos dan fruto. Y fruto es rendirse al señorío de Cristo. Eso es lo que llama la Biblia dar frutos. Por eso dice allá en la parábola del sembrador, capítulo 8 de Lucas, dice que los que cayeron entre espinos son los que oyen la palabra de Dios, o sea, oyen predicaciones todo el tiempo, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra en esa persona y no puede llevar fruto. Ahí la palabra fruto significa llegar a la madurez, a la perfección, o llevar fruto a perfecta maduración, que es lo mismo. Como lo dije en otro video, ¿qué es madurez espiritual? Es cuando el creyente ya no necesita, ya no depende de la iglesia y ya no depende de los ministros, ya no depende del pastor, del ministro, sino que ya tiene una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él, para ser guiado directamente por el mismo Señor Jesucristo. Pero cuando el creyente todavía depende de la iglesia, para no enfriarse, para no irse a descarriar o para no ir a caer de pronto en una secta, eso significa que es un creyente que no ha llevado fruto a perfecta maduración. O sea, es un niño lactante, un cristiano fluctuante. A esos es a los que llegan los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y se los llevan tras doctrinas extrañas. Por eso las sectas crecen y se multiplican, porque la iglesia de Cristo,
la que se suponía que debía conducir a los cristianos a la madurez, no lo hizo, sino que los pastores esclavizaron a los cristianos a sí mismos, los hicieron esclavos de los ministros, los hicieron esclavos de las iglesias. Los cristianos hoy día no son siervos de Cristo, son siervos de los pastores y son siervos de las iglesias. Y solamente hacen la voluntad del pastor, de su pastor, y la voluntad de su iglesia. Y no tienen ni idea de qué es hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, reitero nuevamente este llamado que está haciendo el Señor Jesucristo a todos los cristianos de todas las iglesias y de todos los grupos. Sálganse inmediatamente de ahí y vengan a Cristo para ser enseñados. Porque lo primero que tiene que hacer la persona es renunciar también a sus doctrinas. Porque de otra manera no va a ser restaurado y sanado. Y por tanto no va a poder ser preparado. Porque lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando nos saque de las iglesias es prepararnos para lo que se avecina. Y para que cumplamos su voluntad para ese resto de pedazos de tiempo y de obra que le falta a la iglesia por cumplir. Pero con esa iglesia apóstata en que se convirtió la iglesia hoy en día, el Señor no va a hacer nada, sino que la va a vomitar de su boca. Y esa iglesia vomitada es la que se va a convertir más adelante en la gran ramera, que va a encabezar a todas las demás para formar esa superreligión mundial que va a colaborar con el anticristo para engañar a la humanidad entera. Así que este llamado es súper urgente. Sálgase inmediatamente porque todavía hay tiempo de salir a prepararse. En cualquier momento, el Señor Jesucristo dice, velad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ese día, cuando el Señor Jesucristo dé la orden, quedan separadas las vírgenes prudentes de las vírgenes insensatas. Quedan apartadas. Las vírgenes prudentes son los cristianos que se prepararon. Por eso en la parábola usted lee que dice que cuando se oyó un clamor a medianoche, salid que ya el esposo viene, dice que todas las vírgenes, incluidas las insensatas, se levantaron y ahí es cuando las insensatas se dan cuenta que no tienen lámparas, aceite en sus lámparas. Y les piden a los que sí se han preparado, a las que sí se han preparado, y les dicen, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y les dicen a aquellas, las prudentes, les dicen, más bien vayan ustedes a los que compran, o sea, vayan y paguen el precio. Dice, mientras estas fueron a eso, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y ese acontecimiento va a ser invisible a los humanos. Va a ocurrir en un momento dado, en que el Señor va a venir que vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, y quedarán apartadas las dos clases de iglesia. La iglesia que se preparó y la iglesia que va a ser vomitada y echada afuera. Pero esta iglesia que se preparó, ¿cómo va a operar? ¿Va a operar con grupos? ¿Va a operar con ministros? ¿Va a operar congregándose en casas? ¿Va a operar reuniéndose en salones? ¿Cumpliendo ministerios o con ministros y pastores y maestros? No, cada creyente en particular va a operar en solitario. Por eso se dice que va a ser una iglesia invisible, porque no se van a reunir en ningún lugar. Cada uno irá derecho por donde el Señor le vaya guiando. Son cosas muy hermosas las que Dios tiene preparadas para aquellos que acepten este llamado urgente que Dios le está haciendo a todos los cristianos. La verdad más importante en este momento es que la iglesia no se está preparando para lo que viene. Los cristianos no se están preparando. Mientras sigan en iglesias y sigan en grupos, van a seguir engañándose más y más. Porque como ya se dijo anteriormente, el Señor ha puesto un espíritu de vértigo en todos los maestros, pastores y líderes de la iglesia,
para que sus consejos sean cada vez más erráticos. De manera que cuando algún cristiano, algún creyente vaya a pedirles algún tipo de consejo, alguna explicación, sus explicaciones y sus consejos serán cada día más torcidos, porque Dios lo ha determinado de esa manera. Y Dios está a punto, el Señor está a punto de vomitar la iglesia. Y una vez que vomite la iglesia, los que se salieron de la iglesia, se salieron. Y los que se quedaron allá, se quedaron. Los que se queden en la iglesia, apóstata y tibia, los que se queden en esos grupos allá, en esas zonas de comodidad que se inventaron, o que crearon, o que mantienen, para no tener que pagar ningún precio y para no tener que tener ningún compromiso personal con Cristo, sino únicamente con la iglesia, pues esos que van a quedar allá van a ser parte de esa gran ramera, de esa iglesia abominable que se va a llenar de toda clase de ave inmunda y espíritu aborrecible, o sea, se va a llenar de toda clase de demonios. Pero eso por supuesto va a ser invisible al ojo humano. Los que se queden allá jurarán que todavía están caminando por Dios, pero sin saber que ya fueron vomitados y echados fuera. Por eso el llamado del Señor en este tiempo es que se salgan inmediatamente y que vengan a Cristo a prepararse para lo que viene. Porque lo que viene es muy duro. Va a ser unas pruebas muy duras. Sobre todo que el espíritu de engaño va a potenciarse mucho más. Si hasta aquí ha habido engaño, no tenemos ni idea de lo que va a venir más adelante. Porque el Señor Jesucristo dijo que sería tan grande el engaño, tan grande el poder del engaño, que harían grandes milagros para engañar, si les fuere posible, aún a los escogidos. O sea que hasta hoy día, cuando vemos tantas sectas estrafalarias, iglesias haciendo barbaridades y predicando cosas súper extrañas y raras, pues no tenemos ni idea de lo que se va a ver más adelante. Porque cuando esa iglesia sea vomitada, se va a llenar de toda clase de demonios. Y los pastores y creyentes que se queden al otro lado van a ser engañados hasta el extremo. Nuevamente, el Señor le está diciendo a cada cristiano: sálgase de los grupos, sálgase de las iglesias y venga a Cristo para ser sanado, restaurado, enseñado y preparado directamente por nuestro amado Señor Jesucristo.